Ok. Entonces, vamos a comenzar el estudio de la psicopatología con la conciencia, con esta nueva modalidad de estudio de casos. Y además, le enviaremos nosotros un material bibliográfico a través de un video en donde se detalla ahí sí la psicopatología concreta de cada función mental. Y decíamos que la conciencia tiene que ser la primera función que estudiemos, porque es el escenario en donde actúan todas las otras funciones mentales. Si el paciente no está consciente, si está en un estado de coma, por ejemplo, obviamente ese paciente no va a poner atención, no va a percibir los estímulos del medio, no va a procesarlos, no va a responder en consecuencia, no va a tener pensamiento ni lenguaje, y efectivamente, pues sí que es una realidad que necesitamos que el paciente evaluar esté vigil, lúcido, para que se puedan operar todas las otras funciones mentales. La conciencia es, entonces, esa cualidad que tiene el individuo para poder hacer funcionar las otras funciones mentales, pero sobre todo la función mental quizás más significativa, articulada con la conciencia, que son las sensopercepciones. Y claro, entonces la conciencia sería esa cualidad que nos permite percibir los estímulos del medio y responder a consecuencia, pero además, evidentemente, la conciencia suena a una palabra muy técnica y, y muy frecuente en nuestro trabajo en psiquiatría, que es la realidad. La realidad que se mide por los estímulos reales que existen en una unidad de tiempo, en el medio ambiente específico, y que por supuesto la realidad mía como individuo es la realidad de ustedes, pues porque ustedes están viendo exactamente eh, la misma pantalla, el mismo documento que está en la pantalla, y además están escuchando mi voz y están procesando la clase y el curso que damos, y esa es la realidad. Cuando un individuo está fuera de la realidad, por algunas circunstancias, ya hemos de avanzar en eso, pues obviamente su conciencia está alterada. Así las cosas, nosotros dividimos a la psicopatología de la conciencia en dos grandes grupos: los trastornos cuantitativos de la conciencia y los trastornos cualitativos de la conciencia. En los trastornos cuantitativos de la conciencia interviene más la neurología, porque se basa en la escala de Glasgow y habitualmente trata de identificar los deterioros de la conciencia que se provocan bajo algunas circunstancias. Un paciente vigil, lúcido, alerta, significa que tiene un nivel de conciencia óptimo, íntegro, en donde puede funcionar no solamente mentalmente, sino físicamente y socialmente. Una conciencia íntegra le da la posibilidad a un individuo no solamente de procesar los estímulos del medio y actuar en consecuencia, sino que integrar toda esa información que va a estar captando con una conciencia lúcida, y esta capacidad puede verse de a poco disminuida en cantidad. Trastornos cuantitativos en psicopatología, hay algunas funciones mentales que
su psicopatología se la describe como trastornos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativo, pues, es de cantidad, hay o no hay, y cualitativo se refiere a la variable de calidad, ¿verdad? En donde existe la función mental, pero a su vez no existe. No existe porque, aunque simula estar lúcido un paciente en el caso de la conciencia, ese paciente no va a estar consciente de los actos que realiza. Y prueba de ello es que efectivamente no se registra la información en la memoria, y ahí viene la gran patología cualitativa de la conciencia, que es la disociación. Pero hablando de los trastornos cuantitativos, fuera de la conciencia normal, de la lucidez, de la vigilia, del grado de alerta, un individuo puede estar hipervigil, que quiere decir que tiene la capacidad en relación al resto de personas de tener una mayor capacidad de percibir situaciones o estímulos que otras personas no perciben. Los pacientes maníacos, por ejemplo, que están muy acelerados, ¿verdad?, son capaces de atender muchas cosas a la vez. Los pacientes paranoides, por ejemplo, son pacientes que a estímulos mínimos reaccionan en el sentido de que están contra el paciente. Es decir, el paciente paranoide, por ejemplo, pasa por una calle, hay unas dos personas que se están riendo de alguna cosa, él capta eso y asocia que se están riendo de él, y por tanto le cae a golpes, ¿no? Entonces dice que está loco este señor, claro. Para que un poco se vayan dando cuenta que, de la importancia que tiene esta función mental, tanto en sus trastornos cuantitativos de cantidad, cuanto en sus trastornos cualitativos de calidad. Y en los trastornos cuantitativos, aparte de la hipervigilia, puede existir un deterioro de gradación menor hasta llegar al estado en que el individuo no tiene conciencia, lo que pasa en el coma. Y entonces, en neurología ustedes van a estudiar la escala de Glasgow, ¿verdad? Allí están los parámetros que se utilizan para determinar el nivel de conciencia de un individuo. Porque solamente existen allí tres posibilidades, apartándonos de la hipervigilia y apartándonos de la vigilia normal. La primera posibilidad, que la conciencia deteriore su cantidad, es la somnolencia. Si el paciente tiene un Glasgow de 11 a 13 puntos, estará somnoliento. Pero si el paciente tiene un Glasgow de 10, de 8, de 9, estará en estupor. Y si tiene 7 o menos, pues estará en coma. Hay algunas subdivisiones del coma. Pero para efectos de la psicopatología cuantitativa de la conciencia, nosotros tenemos que estar claros. O sea, el paciente o está hipervigil, está en vigilia normal, está somnoliento, cosa que puede pasar porque a veces nosotros damos algunos fármacos que le provocan somnolencia al paciente diurna, está en estupor o está en coma. Esas son las gradaciones o la psicopatología cuantitativa de la conciencia. El profesor Cornejo siempre nos explicaba en las clases que esto podríamos compararlo con la embriaguez, ¿verdad? Es decir, el individuo que va a una fiesta, a un evento social,
que comienza a tomar licor, al inicio está vigil, está lúcido, de a poco pasan las horas, sigue ingiriendo licor, ya se termina la fiesta, se queda el grupo de siempre, y de pronto en el grupo alguien comienza a dormirse, ¿verdad? A bostezar y a dormirse. Entonces, claro, esto da la pauta que efectivamente el primer nivel de deterioro de la conciencia lúcida es la somnolencia. Pero tiene la característica, la somnolencia, que con un estímulo, simplemente a la voz, ¿verdad? Hey, Juan, ¿qué pasa? ¿Estás durmiendo? Despierta, sigue en la fiesta. El individuo se despierta y recupera el nivel de conciencia lúcida. Es decir, esa quizás es la característica más importante que tiene el estado de somnolencia, que el individuo es capaz de recuperar la vigilia normal. Sin embargo, claro, él se despierta, otra vez se integra a la reunión, pasan las horas y en un momento pues otra vez se vuelve a quedar dormido, otra vez se lo llama y él ya no responde. Algún amigo se levanta, lo mueve y él mientras lo mueve alcanza a despertarse, dice, intégrate. Dejan de moverlo y otra vez se queda dormido. ¿A que se ríe, Manzanita? Porque eso le pasa cuando se pega los tragos. Entonces, el estupor, a diferencia de la somnolencia, que recuperaba la conciencia normal, la vigilia, a la estimulación, en el estupor nosotros observamos que el paciente solamente recupera un leve nivel de conciencia vigil mientras dura un estímulo. Cesa el estímulo y el paciente otra vez regresa a estupor. En la escala de Glasgow, ustedes saben, se aplica la técnica del dolor efectivamente para esta circunstancia, ¿no? De identificar el nivel de conciencia exacto que tiene el paciente. Y al final, en el coma, como ustedes sabrán, no sé si habrán hecho práctica ya, el paciente, aún así, a pesar de estímulos dolorosos, no recupera nunca el nivel de conciencia en vigilia. Por eso es que esta sinonimia es importante para que el estudiante de medicina se ubique en los niveles de conciencia. Cuando hagan ustedes las prácticas en la emergencia, podrán pues, definitivamente identificar, aplicando la escala de Glasgow, esta circunstancia. Por el lado de los trastornos cualitativos, en cambio, nosotros vamos a tener allí un sinnúmero de psicopatología. Se hablaba de obnubilación, se hablaba efectivamente, por ejemplo, de... ya no se utilizan estos términos, ¿no? De amencia. Pero todos esos fenómenos cualitativos ahora se engloban en uno solo, que es la disociación de la conciencia. Es decir, en la clasificación de los trastornos de la conciencia tenemos cuantitativos, 5 niveles, tomando en cuenta la hipervigilia y el grado normal, somnolencia, estupor y coma, y en los cualitativos uno solo, que es la disociación de la conciencia. La disociación de la conciencia. En los trastornos cuantitativos, como ustedes se dan cuenta, la variable es cantidad. ¿Hay o no hay conciencia? Si hay conciencia, pues está en lucidez, está en hipervigilia, o puede estar en somnolencia. Y si no hay conciencia, pues estará en estupor o estará en coma. ¿Hay o no hay? Cantidad. Pero sucede que en los trastornos cualitativos, en la disociación, sí hay conciencia. El paciente no está ni somnoliento, ni estuporoso, ni en coma, pero tampoco está vigil, peor aún, hipervigil. Es decir,
Este es un estado característico que por lo menos en psiquiatría forense es muy discutido porque evidentemente los estudios indican, los casos clínicos indican desde el punto de vista de la medicina y de la psiquiatría que efectivamente existe este estado de disociación en donde el individuo no es consciente de los actos que realiza y por tanto no es imputable a un delito. Y en muchas ocasiones, claro, efectivamente, pacientes en estado disociado, pues matan. Y eso quiere decir que se llama a un psiquiatra forense para que determine la potencial presencia de este estado disociativo. Y es tan interesante este estado disociativo que incluso ha sido llevado al cine, ¿verdad? Yo les recomiendo que vean la película ¿Qué pasó ayer? Y eso dibuja claramente, ¿no? Alguien se va a casar, le organizan una despedida de soltero, se pegan los tragos y al otro día que despierta se dan cuenta de una serie de barbaridades que han hecho. Quizás el ejemplo más característico de la disociación de la conciencia es la tóxica. Mucha gente está tomando, al otro día no se acuerda cómo llegó a la casa, efectivamente cómo estacionó el carro, en fin. Entonces la disociación de la conciencia es la psicopatología de la conciencia desde el punto de vista cualitativo. Y tiene, pues vaya que a medida que vamos avanzando en el curso, veremos, ya dijimos que las sensopercepciones es quizá la otra función mental que está pues implícitamente adherida a la conciencia, porque es la que si estamos conscientes, podemos a través de los 5 órganos del sentido captar los estímulos del medio. Y esa captación, esa percepción de los estímulos del medio lleva inmediatamente a que opere la memoria, pues se registra en la memoria los eventos y al otro día pues nos acordamos. Cuando un paciente está con disociación, pues efectivamente no existe recuerdo y a eso se llama amnesia disociativa. Pero la amnesia disociativa y la disociación de la conciencia no solamente puede deberse a causas tóxicas, el consumo de alcohol, que ya dijimos, de drogas, de abuso, incluso hemos tenido pacientes que como una reacción tóxica a metronidazol, cuando estábamos en el hospital psiquiátrico vimos un caso, esta famosa droga de escopolamina, ¿no? Lo que provoca es una disociación de la conciencia. Pero también la disociación de la conciencia puede ser secundaria a un evento traumático. Yo recuerdo que en el posgrado de psiquiatría a mí me tocó, nos daban siempre un caso clínico y teníamos que proseguirlo. Y me tocó un caso que tenía que yo plantear un caso de disociación de conciencia producto de un evento traumático. Y bueno, pues ahí uno quiere que haya terremoto, lo que sea, para que haya pacientes, pero no había nada de eso. Y al final, casi al final del tiempo, en la emergencia del Hospital Juan Espejo, donde yo hacía las prácticas, llegó una paciente en estado disociativo. Eso es, yo habré visto, o sea, bueno, he visto bastante por mi profesión, pero en los primeros años de psiquiatra había visto unos 4 o 5 casos. Ahora un poco más, pero esta era una paciente de 55 años de edad que desde los 20 años tenía 35 años trabajando ellos eran costureras, ¿no? En Quito, en esas fábricas de costura donde existen 100 máquinas y 100 personas ahí cosiendo. Y ella pues tenía su mejor amiga, comadre de toda la vida, y todos los días se veían en el trabajo, etcétera, etcétera. Y ella va a trabajar un día y el jefe anuncia que ese día no va a haber labores porque la compañera
de ella había fallecido. Entonces todo el mundo se alistó para irse a la casa y era la cuestión del sepelio. Y en el sepelio nunca llegó esta paciente. Y se la encontró deambulando por las calles Quito 3 días después que la policía la llevó a la emergencia del hospital en Espejo. Es decir, sin dormir 3 días, sin comer 3 días, no sabía quién era. Y entonces me tocó a mí recibirla y para mí fue un caso que siempre recordaré, de una disociación de conciencia y después del tratamiento, que es simplemente una sedación, benzodiazepinas, algo de un neuroléctico suave como haloperidol, y al otro día que despertó, pues ya la paciente estaba lúcida y volvió a la realidad. Doctor, eso es como el trastorno de estrés postraumático. Claro. Mm. El trastorno de estrés postraumático evidentemente es un trastorno de ansiedad. Y el trastorno de estrés postraumático es uno de los principales trastornos que puede provocar disociación de la conciencia. En el terremoto yo tuve algunos pacientes que en ese contexto hicieron una disociación de conciencia. Recuerdo el caso de Manta, de un chico, ahí se cayó una empresa de libros, que vendían libros de 4 o 5 pisos, y este señor había ido a comprar con la esposa, justo eran épocas de, ¿saben? Con abril de clases y cosas, deben comprar los útiles, y lastimosamente su esposa quedó encima de él, le cayó algún mueble, ese mueble le cercenó la arteria poplitea a la esposa, y ya sin poder moverse, recordaba como 3 días de rescate, pero la señora tuvo esta hipovolemia en 6 horas, y él durante el transcurso de esas 6 horas pues veía como ella se iba despidiendo, y recordaba hasta un momento específico y luego no recordaba nada más, ¿no? Es decir, claro, el estrés postraumático sin duda, hemos tenido pacientes secundarios a abuso sexual, traumáticos que efectivamente se disocian, en asaltos, claro, y en general en cualquier tragedia. Entonces, de esa manera, con estudio de casos y todo, vamos a ir explicando cada una de las funciones mentales, a efecto podamos entendernos mejor. Acá, un caso que apenas abrí el internet, me encontré con el caso de una mujer británica de Manchester, decía, estaba sufriendo un raro padecimiento. Con ayuda de su hermana y de su mejor amiga fue descubriendo todo lo que había pasado en esos años que su mente borró. Es decir, este es un caso de amnesia disociativa de varios años. Tan grave era esto que ni siquiera sabía que tenía un hijo. Vean ustedes. Pasaron 3 años para dar con el diagnóstico. Años de una vida que no tuvo que ser nada sencilla. La explicación, dice, la razón de su pérdida de recuerdos la encontró un psiquiatra en el 2011, se llama amnesia disociativa, un tipo muy raro de amnesia que es provocada por estrés severo. ¿Sí? Otra vez, el estrés o un evento traumático, ¿verdad? Puede llegar a provocar un estado de disociación, pero en nuestro medio lo más frecuente son las tóxicas, ¿no? Por el consumo de sustancias o incluso de alguna medicación como efecto secundario. Conocí a un psiquiatra increíble y le conté todo lo que había sucedido, bueno, casi toda la historia de mi vida, se fue e investigó mucho y habló con sus colegas y todos consideraron que tenía algo llamado amnesia disociativa. ¿Qué es la amnesia disociativa? Es también llamada amnesia funcional o amnesia psicógena, la veremos mejor en la psicopatología de la memoria. Es un trastorno disociativo caracterizado por una fuerte pérdida de memoria provocada por un episodio intenso de estrés psicológico. Claro, es más bien una página no tan académica,
Porque la disociación, insistimos, es un trastorno cualitativo de la conciencia. Entonces, jóvenes, marquen ustedes la asistencia, por favor. Y de esa manera vamos a ir abordando función mental por función mental con casos específicos para que ustedes puedan entenderlo mejor. Ahora, a revisar el video que yo les voy a mandar ahí al grupo. Y de esa manera, pues consolidamos mucho mejor el conocimiento.